Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al espacio de las Palabras del Corazón. Espacio para compartir distintas voces, distintas reflexiones, no compartir verdades únicas como solemos decir siempre, sino una voz más entre muchas otras para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy vamos a cerrar el primer capítulo del texto Procesos Educativos para la Crianza de lo Comunitario, Experiencias de la Red de la Diversidad, cuaderno de conversaciones número 3, que fue publicado el año 2016. En este texto, como te venimos señalando, se recoge las experiencias educativas de la Red de la Diversidad y se sistematiza sus enfoques, sus estrategias, sus maneras de comprender los procesos educativos. En este capítulo, en el tercero radial de este recorrido, estamos completando el capítulo 1 de ese texto, Cultura, Comunicación y Educación para influir y transformar las relaciones de poder, se llama ese capítulo. De ese capítulo ya hemos compartido el punto 1.1, otra socialización, otro escenario para las acciones educativas. Hemos conversado del 1.2, entre la especialidad y la totalidad, el debate sobre el campo pedagógico, y en el anterior programa también hemos desarrollado el 1.3, la interrelación en lo cultural, educativo, comunicativo y el poder. Pues en el programa de hoy vamos a cerrar con el 1.4, este primer gran capítulo del texto Procesos Educativos para la Crianza de lo Comunitario, Experiencias de la Red de la Diversidad. Ese punto 1.4 se llama Mediaciones Educativas, Comunicativas y Estético-Creativas para las Negociaciones Interculturales. De eso vamos a conversar hoy. Dice el texto de la Red de la Diversidad: todo espacio educativo, comunicativo es intercultural en sí mismo, ya que en él conviven y comparten diferentes culturas que ingresan en complejos procesos de negociación. Esas negociaciones se producen en territorios asimétricos y, por tanto, requieren de intervenciones intencionadas con opciones éticas y políticas. Así, lo educativo y comunicativo se convierten en espacios de mediaciones que generan condiciones para que las negociaciones culturales ocurran de manera más equilibrada. Se abre espacios para que el encuentro entre diferentes y diversos sea posible, permitiendo así un escenario de negociación, la generación de consensos, de convivencia y una reorganización del nosotros, del nosotras, en un sentido más amplio. Es decir, un proceso complejo de recontextualización, resignificación y reconstrucción de sentidos. El terreno de la interculturalidad desafía a trabajar educativa y comunicativamente, sin tener el control de todo el proceso. Se trata de devolverle a los sujetos participantes la responsabilidad de sus acuerdos y sus desencuentros. Se trata de mirar el escenario comunicativo y educativo como un lugar de mediaciones para que se produzcan diversas negociaciones culturales. Por tanto, ya no se tiene el control sobre los resultados. Aquí es fundamental afirmar que desde una perspectiva educativa para la equidad, se trata de generar condiciones para que esas negociaciones se produzcan en la menor asimetría posible. Se trata de aportar a la sociedad y a la construcción de proyectos de sociedad que reconfiguren el campo político y cultural con mayor equidad. Se valora la importancia de trabajar mucho más con las modificaciones en el campo de la socialización y la cultura en diversos escenarios educativos y comunicativos.
Se trata de ampliar los campos de intervención que articulan lo masivo, lo grupal y lo cotidiano, lo que permite una intervención más amplia y con mayores impactos en la vida de las personas y las comunidades. Los dispositivos educativos y comunicativos leídos desde las culturas son amplios y variados, y desde esa diversidad se convierten en dispositivos que permiten desencadenar complejos procesos educativos. Se trata de profundizar en las culturas del entorno y desde ellas trabajar en sus códigos y lenguajes, de manera que se sientan interpeladas por los dispositivos educativos y comunicativos. Para trabajar en las relaciones entre culturas hay que tomar tanto en las dimensiones macro como en las llamadas micro. No es posible una intervención adecuada sin una relación equilibrada entre estas dimensiones macro y micro. La interculturalidad significa ahí encuentros complementarios y festivos, consensos y convivencias, pero también conflictos, tensiones y desencuentros. No hay que temer a esa cara conflictiva de la interculturalidad, ya que a través de ella también se construye sentido de convivencia, señala el texto. Continúa señalando el texto Procesos educativos para la crianza de lo comunitario, experiencias de la red de la diversidad, cuaderno de conversaciones número 3, lo siguiente: el trabajar en el terreno cultural nos coloca en el mundo contemporáneo en medio del debate y la lucha por la hegemonía política. Hoy más que nunca no está en juego solo un modelo de Estado, sino una manera de interpretar el mundo y la vida, de estar y convivir en él. El campo de lo cultural está en medio del debate político y, por tanto, no es solo una intervención de buenas intenciones, sino una manera de materializar las propias opciones éticas y políticas. Generamos espacios de mediación para las negociaciones culturales, pero también somos sujetos que negociamos nuestras posiciones. Esta dimensión de la actoría es sin duda fundamental. Desde esta perspectiva, los educadores y educadoras no solo son facilitadores que generan procesos de mediación, sino que visibilizan sus opciones y posiciones y las colocan en circulación para generar sus propias negociaciones con las personas que participan de los procesos educativos. En este sentido, todos y todas somos parte de este proceso de negociación cultural y no hay posibilidad para la neutralidad o la objetividad pura. La tarea educativa como mediación es reconocer el campo de poder que tenemos los educadores y educadoras en un proceso educativo cualquiera y generar mejores condiciones para que todos los sujetos que participamos de ese proceso negociemos en condiciones de mayor equilibrio y equidad. Ahí asumimos nuestro lugar de poder, pero no para concentrar más poder, sino para generar condiciones de redistribución de esos poderes, generando condiciones educativas más equilibradas. Por ejemplo, si vamos a trabajar el tema de la política o del arte, minimalista desde entradas conceptuales con jóvenes de secundaria, posiblemente garanticemos nuestro lugar de poder cuando concentremos el evento educativo en la explicación conceptual de estos temas. Pero si trabajamos desde el cuerpo o desde las historias de vida cotidianas, es posible que las condiciones de negociación estén más equilibradas. Las negociaciones interculturales nos exigen resignificar nuestras maneras de abordar las diferencias, los discursos y experiencias en torno a la construcción de sociedades plurinacionales. Es desde donde más se ha aportado a una reconstrucción y reconfiguración de la diferencia como vivencia de la diversidad. También ocurren avances para la construcción de sociedades y horizontes civilizatorios desde la diversidad en otros campos de las diferencias, como las generacionales, de género, de opciones sexuales, de discapacidades o de capacidades, etc. La diversidad nos exige un reconocimiento de las diferencias, pero al mismo tiempo nos interroga por la desigualdad buscando su superación. La diversidad despliega el sentido de equilibrio y equidad, del encuentro con lo diferente, que no es lo mismo que la igualdad. Las relaciones en diversidad facilitan una redistribución del poder, de manera que se pueda establecer condiciones de vida más equilibradas manteniendo las diferencias. La redistribución va más allá de generar igualdad de oportunidades, es posicionar de distinta manera a los diferentes.
seguimos con este punto 1.4, mediaciones educativas, comunicativas y estético-creativas para las negociaciones interculturales del texto Procesos educativos para la crianza de lo comunitario, experiencias desde la red de la diversidad. Nos dice el texto: las relaciones hoy más visibles entre poder y cultura se desarrollan en escenarios de mediaciones que en gran parte son educativos y comunicativos. Las mediaciones significan campos de negociación, no solo formales y de demandas, sino como espacios de sátira, de recreación cultural, de copamientos silenciosos, de presencias visibles y escondidas, etc. Los espacios de mediación, donde se producen las negociaciones, se desarrollan en gran parte a través de expresiones simbólicas. Cuando no se puede echar a los que tienen el poder, se los satiriza en los bailes como en los de los payapayas. Pero también en los campos objetivos de las instituciones, como en las maneras de organizar la escuela. Se trata de un múltiple y complejo escenario de mediaciones educativas, comunicativas y estético-creativas que afectan en la socialidad, que sirven como lugar y tiempo donde realizar negociaciones interculturales. Esto, como ya se anotó, requiere ser interpretado desde la articulación entre educación, comunicación, cultura y poder. En este entramado entre comunicación, cultura y poder, hay que tener cuidado para no perder de vista que allí se producen muchas negociaciones culturales, que ocurren como complejos procesos institucionales, objetivos y simbólicos, por los que se encuentran diversas y diferentes culturas para intercambiar, prestar, robar entre comillas, imponer, asimilar, adaptar, digerir, conflictuar y complementar saberes, conocimientos, modos de vida, intersubjetividades, corporalidades y sentidos en medio de relaciones de poder asimétricas, lo que provocan recontextualizaciones, resignificaciones y reconstrucción de sentidos, negociaciones que son parte de luchas por incidir en las relaciones de poder. El fortalecimiento de la diversidad como forma de construcción de sociedades que disfruten y celebren sus diferencias y al mismo tiempo que enfrenten decididamente las desigualdades, exige una actitud abierta a la incertidumbre. Si las personas y los colectivos están dispuestos a dejarse afectar positivamente por los otros y las otras, por lo diferente, hay que estar dispuestos al mismo tiempo a no tener el control de los resultados. Toda negociación es diferente, todo acto de encuentro entre diferentes produce resultados diversos. Toda convivencia nos exige una apertura a la incertidumbre sin perder el horizonte general de sentido, la justicia, la inclusión y la equidad en diversidad. Esto nos exige a los educadores y educadoras una capacidad para trabajar tomando en cuenta que existen diferentes saberes y conocimientos, cosmovisiones y epistemologías, pedagogías y metodologías, dispositivos e intereses educativos, sujetos y entornos culturales y estéticas, etc. Asumiendo que nosotros o nosotras no podemos abarcar todos ellos y por tanto reconociendo nuestra profunda incompletitud como expresión de la incertidumbre a la que estamos dispuestos a encaminarnos para hacer de cada acto educativo una mediación que permita el encuentro de las diferencias y la construcción de experiencias cotidianas y sociedades orientadas por la diversidad en equidad. Los procesos educativos pensados en este entramado entre educación, comunicación, poder y cultura, podrían ser repensados como escenarios de mediaciones para que ocurran las negociaciones culturales y de poder. Esto no elimina la importancia de lo educativo en los procesos de producción, circulación, validación y uso de conocimientos y saberes, como tampoco elimina las tareas educativas en cuanto a la construcción y reconstrucción permanente de sujetos como totalidad, sino que los enriquece. La educación deja de ser la formadora, entre comillas, para ser la mediadora en la socialidad y en la reconfiguración de lo social, que ocurre como proceso complejo de negociación, es decir, en la transformación, señala el texto. Y seguimos para cerrar este capítulo. Así, los procesos educativos solo pueden partir o tienen como base los contextos históricos, sociales y culturales concretos. Se organizan a través de estrategias educativas que tienen una coherencia metodológica y didáctica con los sentidos de transformación que se tienen y se materializan en los campos de los conocimientos y saberes, de las corporalidades y las intersubjetividades e interrelaciones cotidianas. Así, lo educativo tiene como horizonte la resignificación de lo existente, la recontextualización de los sujetos y comunidades. Se trata de un doble movimiento.
Por un lado, la comprensión diferente del contexto. Por el otro lado, una modificación de su lugar en ese contexto, lo que ya afecta a las relaciones de poder, y la reconstrucción de los sentidos que orientan nuestros modos de vida concretos. El sentido de las negociaciones es la recontextualización y resignificación de saberes y conocimientos, relaciones y corporalidades, de las culturas y sectores sociales. Ese reposicionamiento, reubicación en el contexto, pueden ser nuevos aprendizajes, recreación de los saberes, regeneración de los saberes previos, o un acomodo en mejores condiciones respecto a otros saberes, conocimientos, prácticas y vivencias. La negociación cultural requiere constituir las condiciones previas que permitan las contingencias necesarias para que se den las negociaciones en condiciones más o menos equitativas. Las negociaciones culturales están determinadas por contextos muy concretos y singulares. Se negocian los estilos de aprendizaje, se negocian contenidos, se negocian lenguajes, se negocian los sujetos, su presencia y su participación en los procesos educativos. Se negocian maneras de participar en el mundo circundante, se negocian lugares y momentos para la acción educativa, se negocian saberes y conocimientos, se negocian las corporalidades y expresiones estético-creativas y criativas, se negocian sentidos y modos de vida. En definitiva, se negocia los espacios comunes donde realizar el proceso educativo, manteniendo y potenciando las diferencias. En cada momento o proceso educativo se puede negociar todos estos elementos, pero es evidente que algunos de ellos son más visibles en unas ocasiones que en otras, señala el texto Procesos Educativos para la Crianza de lo Comunitario. Aquí nos quedaremos en el compartir del capítulo primero, Cultura, Comunicación y Educación para influir y transformar las relaciones de poder, en el que hemos trabajado 4 puntos. En los próximos programas iremos al capítulo segundo, Sentidos y opciones generales que orientan la estrategia educativa de la red de la diversidad, titula esa segunda parte del trabajo. Sobre eso estaremos profundizando en los siguientes programas. Un abrazo, hasta la próxima. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón.